¿Alguna vez te has detenido a pensar qué destino cruel sufrieron aquellos rostros angelicales que definieron por completo el glamour de Hollywood durante la década de los 80? Ellas no eran simples mortales, eran auténticos íconos de una belleza que parecía inmarcesible, reinas indiscutibles de las portadas de revistas y dueñas de las fantasías de millones. Sin embargo, la tiranía del tiempo es un verdugo implacable que no perdona a nadie, ni siquiera a las diosas consagradas de la gran pantalla. En pleno año 2026, la realidad es impactante. Muchas de estas leyendas vivientes han envejecido de manera drástica, alejadas del brillo artificial de los reflectores y de los guiones estelares. ¿Cómo lucen en la actualidad? ¿Y qué tragedias personales moldearon esas transformaciones radicales que nadie vio venir? Comencemos con Tara Reid. Existió una época dorada en la que Tara Reid encarnaba el ideal de la rubia perfecta, la chica carismática de American Pie, ese rostro celestial que iluminaba las fiestas más exclusivas de Los Ángeles. Su sonrisa cautivadora y su estatus de chica del momento la elevaron a la categoría de obsesión mundial a finales de los 90, hasta que la industria y el bisturí le pasaron una factura impagable. La presión por mantenerse en la cima la llevó a un abismo estético. Fue entonces cuando el sueño comenzó a desmoronarse bajo el peso de las expectativas imposibles de Hollywood. Corría el año 2004 cuando Tara, en una búsqueda desesperada de la perfección física, se sometió a una liposucción y un aumento de busto que cambiarían su vida para siempre. El resultado fue una verdadera pesadilla, un abdomen con irregularidades visibles, un pecho asimétrico y, lo peor de todo, su autoestima destrozada en 1000 pedazos. La situación tocó fondo con aquel infame incidente en la alfombra roja, donde un fallo en su vestido expuso su intimidad ante una batería de fotógrafos hambrientos de escándalo. Esas imágenes dieron la vuelta al globo y la prensa sensacionalista la aniquiló sin piedad, etiquetándola cruelmente como un desastre quirúrgico, en lugar de respetarla como actriz. Mientras los teléfonos de los productores dejaban de sonar, Tara libraba una batalla silenciosa y solitaria contra un enemigo mucho más letal: el alcoholismo. Aquella fiesta que parecía no tener fin se transformó en una oscura dependencia, hasta que en el año 2008 se vio obligada a ingresar en un centro de desintoxicación. Necesitaba rehabilitación urgente, no solo para salvar su salud física, sino para rescatar a la verdadera mujer que agonizaba detrás de los titulares venenosos. Pero aquí surge el giro dramático que nadie anticipaba. En lugar de desvanecerse como otro juguete roto de la industria, Tara decidió ponerse los guantes y pelear. Continuó buscando oportunidades laborales, reconstruyendo su imagen ladrillo a ladrillo, decidida a probar que detrás de la crueldad mediática sobrevivía un talento real. Ella es la prueba viviente de que hay una mujer fuerte que se niega rotundamente a ser recordada únicamente por un cuerpo marcado y los errores del pasado. Hablemos ahora de Goldie Hawn. Antes de convertirse en una leyenda viviente, Goldie era un torbellino de luz pura, risas que curaban el alma y una mirada chispeante que convirtió cintas como Flor de Cactus en éxitos rotundos. Con su inconfundible melena dorada y una energía vibrante, ella personificaba el espíritu libre y rebelde de los años 60 y 70. Para la maquinaria de Hollywood, ella no era simplemente una actriz más del montón. Era la encarnación misma del sol californiano. Pero mientras el público imaginaba que su vida era un cuento de hadas ininterrumpido, Goldie enfrentaba una realidad interna mucho más sombría y compleja. En la cúspide de su fama mundial se hundió en una depresión severa que amenazó con consumirla por completo, devorando su alegría característica. A pesar de amasar una fortuna, premios y reconocimiento, confesó sentirse hueca prisionera de una ansiedad voraz y totalmente perdida, siendo la payasa triste que hacía reír a todos, menos a sí misma. Pocos sabían que la estrella que iluminaba las pantallas lloraba desconsoladamente en la soledad de su camerino en cuanto las luces se apagaban. Fue únicamente gracias a la intervención de especialistas y terapia intensiva
que logró mantenerse a flote, aunque esas cicatrices emocionales nunca se borraron del todo. Con el inexorable paso de las décadas, el rostro de Goldie también comenzó a mutar, desatando una tormenta de rumores sobre liftings excesivos y abuso de sustancias estéticas. Parte de su base de fanáticos lamentaba que las cirugías le hubieran robado esa frescura natural que los había enamorado perdidamente en su juventud. Otros argumentaban que simplemente era la crueldad del tiempo haciendo su trabajo, recordándonos que para una mujer de sonrisa eterna, envejecer en Hollywood es un crimen imperdonable. Pese a todas las críticas y el escrutinio público, Goldie se mantuvo firme conservando esa mezcla única de luminosidad y vulnerabilidad. Es cierto que su apariencia física ha cambiado radicalmente, pero su resiliencia y su sensibilidad siguen intactas. Su legado, talento e historia personal continúan brillando con más fuerza que aquella muñeca dorada que un día tuvo al mundo entero comiendo de su mano. Y finalmente Melanie Griffith, mucho antes de que existieran los filtros digitales. Melanie era el filtro original, poseía una piel de porcelana, una sonrisa angelical y un magnetismo animal que hacía girar cabezas apenas entraba en una habitación. Su papel en Armas de Mujer la catapultó directamente al Olimpo del cine, ganando un Globo de Oro y el título indiscutible de la rubia más encantadora de los 80. No obstante, detrás de esa fachada impecable se gestaba una tormenta personal que ni los focos más potentes podían disimular. A medida que los años avanzaban, Melanie comenzó una guerra perdida contra el terror más grande de Hollywood, el proceso natural de envejecimiento. Recurrió desesperadamente al botox, rellenos dérmicos y retoques constantes en un intento fútil por detener el reloj. Cada procedimiento prometía la juventud eterna, pero los espectadores fueron testigos de una transformación dolorosa frente a las cámaras. Las críticas fueron tan feroces que Melanie terminó buscando nuevos cirujanos para intentar disolver los rellenos y recuperar el rostro que el público tanto amaba. Pero su verdadera lucha a vida o muerte ocurría lejos de los quirófanos y las clínicas de estética. La actriz enfrentó demonios mucho más oscuros, adicciones al alcohol, fármacos y tabaco, entrando y saliendo de rehabilitación constantemente entre los 90 y los 2000. Cada recaída representaba un freno en seco para su carrera, y cada titular sensacionalista era un golpe más a su frágil autoimagen. Aún así, con una valentía admirable, Melanie nunca ha dejado de intentarlo, demostrando una fuerza de voluntad inquebrantable. Hollywood no es solo una fábrica de ilusiones, es una bestia que la vio tropezar, hacerse pedazos, volver a caer y levantarse una vez más, porque digan lo que digan, más allá de las cirugías, del veneno, de las críticas y de los rumores malintencionados. Melanie Griffith continúa siendo una de esas estrellas incombustibles que resplandecen con furia, justo cuando el resto del mundo intenta por todos los medios apagarles la luz. Hablemos ahora de la verdadera realeza del espectáculo, Priscilla Presley. Durante décadas su nombre fue sinónimo absoluto de elegancia. Esos ojos gigantes de cierva, una piel de porcelana impecable y una presencia magnética que la coronó como un icono indiscutible desde los años 60. Entre su inolvidable paso por The Naked Gun y la inmensa carga de ser la guardiana del legado de Elvis, su imagen parecía intocable, un retrato viviente de sofisticación atemporal. Sin embargo, una sola decisión en una consulta médica bastaría para cambiar su vida y desfigurar su rostro para siempre. Corría el año 2003 cuando Priscilla tuvo la desgracia de caer en las manos de Daniel Serrano. Este sujeto, un supuesto cirujano plástico de renombre, resultó ser en realidad un estafador peligroso que operaba sin licencia alguna. Lo que este criminal le inyectó en el rostro no fue un tratamiento estético legítimo, sino silicona de grado industrial, exactamente el mismo material tóxico que se utiliza para lubricar motores y maquinaria pesada. Las consecuencias fueron una pesadilla, sufrió inflamaciones severas, aparición de bultos deformes, parálisis parcial y cambios irreversibles que alteraron su expresión para siempre. Y todo esto ocurría mientras la prensa sensacionalista la despedazaba sin piedad.
como si ella fuera la culpable de haber sido víctima de un engaño tan atroz y humillante. Justo cuando parecía que ya había sufrido suficiente castigo, el destino le asestó otro golpe cruel directo al corazón. En 2019, Priscilla recibió un diagnóstico de cáncer de piel en la nariz y tuvo que someterse a otra cirugía para extirpar el tejido maligno, quedando con cicatrices visibles y un nuevo motivo de inseguridad frente al espejo. Pero si algo la define es su temple de acero. Ella jamás se quebró ante la adversidad. Siguió trabajando, continuó apareciendo en público con la frente en alto y sobre todo siguió defendiendo el legado de Elvis con una fortaleza que muy pocos podrían mantener tras tanto daño físico y emocional. Priscilla Presley es mucho más que una simple sobreviviente de un procedimiento estético fallido. Sobrevivió al escrutinio brutal de un mundo hipócrita que exige perfección absoluta y castiga con saña cualquier imperfección humana. Es una belleza que fue traicionada, sí, pero también es una mujer indestructible. Pasemos ahora a Meg Ryan. Hubo una época dorada en la que Meg Ryan era la definición viviente de la Hollywood sweetheart, la novia de América. Su risa nerviosa y contagiosa, su mirada brillante y ese encanto casi infantil hicieron que películas como Cuando Harry encontró a Sally y Sintonía de Amor se convirtieran en clásicos eternos. Durante la década de los 90 no existía actriz más adorada, más rentable ni más inmaculada en la industria. Pero nada, ni siquiera la reina de las comedias románticas, puede escapar al juicio feroz del tiempo. Cuando Meg reapareció años más tarde luciendo un rostro radicalmente diferente, Hollywood no solo se sorprendió, simplemente explotó en críticas. Expertos en medicina estética y cirujanos de renombre comenzaron a especular ferozmente en los medios. Desde Nueva York, voces autorizadas sugirieron públicamente que ella pudo haberse sometido a aumentos de pómulos rellenos excesivos de Botox e incluso retoques mucho más profundos e invasivos. De pronto, la actriz que representaba lo natural, la chica dulce de la puerta de al lado, parecía una extraña y irreconocible ante sus propios seguidores. Las redes sociales no existían. En los 90 es cierto, pero si hubieran existido en ese momento habrían ardido con la furia de un incendio forestal. Se enfrentó a una legión de fans decepcionados, titulares crueles y esas odiosas comparaciones de antes y después que circulaban como munición para atacarla. Muchos afirmaban con tristeza que el bisturí le había robado aquello que la hacía única, su vulnerabilidad, su calidez y esa chispa mágica que iluminaba cada escena. Lo peor del caso es que el impacto no fue solo estético. Hollywood, implacable como siempre, dejó de verla como su protagonista romántica ideal. Y así los grandes papeles desaparecieron casi tan rápido como el antiguo rostro angelical que la había convertido en leyenda. Meg Ryan, quien alguna vez fue la mujer que todos querían amar, se convirtió en un triste caso de estudio sobre la presión implacable de la fama. ¿Y tú qué piensas? ¿Te gusta el rostro actual de Meg Ryan? Escribe un 1 en los comentarios si te gusta, o un 0 si no te convence. Ahora hablemos de Kirstie Alley en Cheers. Kirstie Alley era un huracán, una fuerza imparable, divertida, sensual, y con un carisma desbordante que la convirtió en una de las reinas indiscutibles de la televisión americana. Su belleza natural, su figura espectacular y esa personalidad explosiva eran su sello de identidad. Estas cualidades la llevaron a la cima, ganando incluso un Globo de Oro que confirmó su estatus como una de las actrices más queridas de los 80 y 90. Pero el verdadero drama comenzó cuando se apagaban las cámaras. Kirstie pasó décadas librando una batalla pública y dolorosa contra su propio peso. Subía, bajaba, volvía a subir y cada cambio en su cuerpo era escrutado por la prensa como si fuera un espectáculo de circo más. Ella misma habló abiertamente de su relación tóxica con la comida, de su frustración y de cómo los medios la convertían sistemáticamente en blanco de burlas crueles. En un intento desesperado por recuperar el control de su vida, Kirstie tomó una decisión drástica. Se unió a Jenny Craig, convirtiéndose en la imagen oficial de la marca y bajando una cantidad impresionante de kilos
ante los ojos de todos. Su transformación física fue aplaudida, celebrada y utilizada como ejemplo de superación en todas partes. Pero los demonios internos no desaparecen tan fácil, y las fluctuaciones regresaron junto con la presión asfixiante, el juicio público y los titulares hirientes. En diciembre de 2022, el mundo recibió la noticia que nadie quería escuchar. Kirsty falleció tras una batalla contra el cáncer que había decidido mantener en privado. Su partida dejó un vacío inmenso entre sus fans, colegas y todo aquel que encontró en ella una mezcla única de vulnerabilidad, humor afilado y valentía. Kirstie Alley no fue solo una actriz talentosa, fue una mujer real que vivió sus luchas a la vista del mundo entero y que a pesar de todo nunca dejó de brillar. Joan Van Ark. Si alguna vez viste Knots Landing sabrás exactamente de quién hablo. En aquellos tiempos dorados, Joan era la definición absoluta de la perfección inalcanzable. Imagínatela, esa melena rubio platino que desafiaba la gravedad, unos rasgos tan finos que parecían dibujados a mano y una presencia tan magnética que no podías apartar la mirada. Era sin duda la realeza de la televisión. Durante toda la década de los 80, su cara era el póster oficial del glamour y el éxito. Pero ay, amigos, el tiempo y esa maquinaria trituradora que es Hollywood empezaron a empujarla hacia un abismo, del que muy pocos logran salir sin cicatrices. Y miren, aunque Joan se ha mantenido en silencio y jamás ha confirmado ni desmentido nada públicamente, las imágenes hablan más fuerte que cualquier declaración oficial. Los rumores sobre sus visitas al quirófano pasaron de ser susurros a gritos ensordecedores. Se especulaba de todo: blefaroplastias extremas, inyecciones masivas de botox, rellenos faciales y estiramientos de piel una y otra vez. Lo triste es que mientras cada una de estas intervenciones le vendía la falsa promesa de la eterna juventud, los fanáticos de toda la vida comenzaron a notar algo verdaderamente perturbador en su apariencia. Su rostro, que antes transmitía tantas emociones, dejó de moverse con naturalidad. Las lenguas más viperinas y las críticas más feroces empezaron a compararla cruelmente con cera derretida, o a decir que estaba totalmente irreconocible. Aquella actriz que nos había conquistado con su calidez y su sonrisa genuina empezó a desfilar por las alfombras rojas con una rigidez facial alarmante, con la piel tan tensa que parecía a punto de estallar. Era como ver a alguien luchar desesperadamente contra las manecillas del reloj, intentando congelar el tiempo a cualquier precio, sin importar las consecuencias estéticas. Y aquí está la paradoja más cruel de todas: en ese intento frenético por aferrarse a su juventud perdida, terminó borrando precisamente ese encanto natural y único que la había convertido en una leyenda inolvidable. La Odisea de Joan Van Ark es lamentablemente un recordatorio brutal y descarnado de la presión casi psicótica que la industria del entretenimiento ejerce sobre sus estrellas femeninas. Es una trampa sin salida. No se te permite tener arrugas ni envejecer con dignidad, pero si intentas arreglarlo y se nota, tampoco se te perdona. Te crucifican por ambos lados. Y sinceramente hay muy pocas celebridades que personifiquen este dilema tan doloroso y visible como lo hace nuestra querida Joan. Hablemos ahora de Linda Hamilton, un nombre que para toda una generación significa una sola cosa: poder. Linda Hamilton es la encarnación viva de la fuerza femenina en su máxima expresión. Su transformación como Sarah Connor en Terminator fue legendaria. Pasó de ser la camarera tímida e indefensa a convertirse en una máquina humana de supervivencia, redefiniendo para siempre el género de acción. Esos músculos definidos, esa mirada de acero que te helaba la sangre y una intensidad brutal. Linda no estaba actuando el papel de una heroína, ella se transformó en la heroína que todos necesitábamos. Sin embargo, cuando las cámaras se apagaban y las luces se iban, esta guerrera de la pantalla tenía que enfrentarse a enemigos mucho más insidiosos y difíciles de vencer que cualquier cyborg del futuro. Durante años luchó en las sombras, sin un diagnóstico claro, contra un torbellino emocional devastador que la lanzaba de la euforia más extrema a una oscuridad profunda y paralizante.
sin previo aviso. Para intentar silenciar ese caos mental y sobrevivir a esa montaña rusa interna, Linda buscó refugio en el alcohol y las sustancias, quedando atrapada en un ciclo destructivo y silencioso que empezó a comerse su salud y su carrera. Finalmente, después de tanto sufrimiento, los médicos lograron ponerle nombre y apellido a su tormenta personal: trastorno bipolar. Recibir ese diagnóstico fue un golpe durísimo, una realidad difícil de tragar, pero al mismo tiempo fue inmensamente liberador saber qué estaba pasando realmente en su cabeza. Por primera vez en su vida adulta, Linda pudo comprender por qué su existencia se sentía como una batalla campal interminable contra sí misma. Con el tratamiento correcto y mucha valentía comenzó a recuperar el equilibrio y su lugar en el mundo. Y lejos de ocultar su pasado bajo la alfombra, Linda decidió alzar la voz y contar su verdad. Se transformó en una defensora feroz de la salud mental, convirtiéndose en una fuente de inspiración para miles de personas que sufrían en silencio el mismo infierno que ella había atravesado. Y cuando decidió regresar al cine, lo hizo a su manera fuerte, directa, sin pedir disculpas y sin miedo a nada, tal como la recordábamos. Linda Hamilton no es simplemente un ícono del cine de acción. Es la prueba viviente de que incluso los guerreros más duros sangran y caen, pero tienen la capacidad extraordinaria de sanar y levantarse. Brigitte Nielsen, vaya mujer. Si viviste los 80, sabes que Brigitte Nielsen parecía un ser de otro planeta, casi 2 metros de altura, un rostro esculpido por los dioses, una actitud indomable y una presencia que llenaba cualquier habitación en la que entraba. Desde Red Sonja hasta Rocky IV, ella era la mujer alfa, que intimidaba incluso a los tipos más duros del cine de acción. Era imponente, explosiva y absolutamente inolvidable. Pero detrás de esa fachada de estatua griega indestructible, se escondía una vida personal que empezaba a desmoronarse pedazo a pedazo, sin que nadie lo notara. Cuando los reflectores de la fama empezaron a apuntar hacia otro lado, Brigitte cayó en una espiral autodestructiva muy peligrosa. El alcoholismo, el caos emocional y una obsesión por las cirugías estéticas para intentar recuperar su gloria perdida se convirtieron en su día a día. Allá por el 2008 habló sin tapujos de todo lo que se había hecho: estiramientos faciales, aumento de busto, liposucciones, todo en un intento desesperado por traer de vuelta a la Brigitte que Hollywood tanto aplaudió. Pero la realidad era cruda. Lo que ella necesitaba desesperadamente no era un bisturí ni más silicona, sino ayuda profesional y sanación interna. Ese viaje al lado oscuro la llevó directamente al programa Celebrity Rehab con el Dr. Drew en 2007, donde se desnudó emocionalmente y mostró al mundo que la guerrera también estaba rota por dentro. Sus confesiones fueron tan crudas y sin filtros que dejaron con la boca abierta incluso a aquellos que creían saberlo todo sobre su vida de excesos. Y entonces, cuando muchos ya la daban por acabada, llegó el giro de guión que nadie vio venir. Brigitte regresó con todo. En 2018 apareció en Creed 2 luciendo fuerte, desafiante y probando que ni los vicios, ni el quirófano, ni el olvido pudieron borrar su espíritu de lucha. Brigitte Nielsen no solo sobrevivió a la trituradora de Hollywood, se enfrentó a ella, cayó al fondo y volvió a levantarse, lo que la hace más legendaria que cualquier personaje de ficción que haya interpretado jamás. Kim Basinger. En los años 80 y 90, Kim era la fantasía hecha realidad, sensualidad, elegancia y ese misterio frío y distante que la hacía totalmente irresistible para las masas. Brilló como una supernova en películas como Batman en 1989 y Elia Confidential, dejando una marca imborrable. Destacaba como pocas, consolidándose indiscutiblemente como una de las mujeres más deseadas y admiradas de toda la industria de Hollywood. Su belleza parecía algo etéreo, imposible de alterar, hasta que la industria, con su exigencia voraz, comenzó a pedirle lo imposible: detener el tiempo. Aunque Kim jamás ha confirmado haber pasado por el quirófano, los rumores han revoloteado sobre su carrera durante décadas como moscas. Pequeños retoques, quizás rellenos, tal vez Botox, aquí y allá.
Lo cierto y cruel es que cada vez que hacía una aparición pública, los medios analizaban su rostro con lupa buscando cualquier señal de cambio, como si fuera un crimen envejecer. Buscaban en su rostro las huellas del tiempo como quien examina un mapa del tesoro, intentando descifrar si la mujer del espejo seguía siendo la misma, pero ignoraban que su batalla más feroz no era estética. Kim libraba una guerra silenciosa contra un trastorno de ansiedad social tan paralizante que en sus peores momentos los ataques de pánico la dejaban completamente devastada e incapaz de funcionar. Imaginen vivir en una maquinaria como Hollywood, donde se exigen sonrisas radiantes y una vida social incansable, mientras tu propia mente convierte cada evento público en una tortura insoportable. El destino le tenía preparada otra prueba de fuego con la debacle financiera de los años 90, tras la infame demanda por la película Boxing Elena, un golpe económico que la dejó al borde del abismo. Y mientras la industria del entretenimiento afilaba sus cuchillos señalando cruelmente cada línea de expresión y cuestionando sus decisiones, Kim Basinger optó por una reconstrucción espiritual alejándose de los bisturís para forjar su armadura con pura resiliencia y amor propio. Porque reducir a Kim a la mujer más deslumbrante de su época sería un error. Fue y es una superviviente nata que resistió la presión de un sistema obsesionado con devorar su juventud. Liza Minnelli. Hablar de Liza Minnelli es hablar de la realeza del espectáculo. No solo nació en una dinastía dorada, sino que creció en el epicentro del caos, llevando en la sangre el talento y la tragedia de Judy Garland y Vincente Minnelli. Su destino estaba escrito en las estrellas, y lo reclamó con fuerza cuando Cabaret en 1972 llegó a las pantallas. Aquel papel la consagró como una deidad cinematográfica, alzando el Oscar con una vitalidad tan explosiva que el mundo entero pensó que nada ni nadie podría jamás apagar su luz. Con esos ojos inmensos que contaban historias y una voz que te erizaba la piel, Lisa se transformó en un ícono cultural inamovible, una fuerza de la naturaleza. Sin embargo, cuando caía el telón y se apagaban los focos, la realidad de Lisa era desgarradora. Durante las décadas de los 70 y 80, los vacíos emocionales se llenaron con excesos de alcohol y sustancias. Se convirtió en una visitante frecuente de los centros de rehabilitación, luchando desesperadamente por recuperar la estabilidad que la fama le había arrebatado a dentelladas. Aunque los rumores sobre sus visitas al cirujano plástico eran constantes, Lisa mantuvo un silencio digno al respecto. No obstante, los cambios en su rostro eran evidentes y la prensa sensacionalista no tuvo piedad al diseccionar su transformación física en cada portada. Pero el verdadero desafío llegó con el nuevo milenio en el año 2000, cuando una encefalitis viral devastadora amenazó con dejarla en una silla de ruedas y sin voz para siempre. Cualquier otra persona se habría rendido ante tal diagnóstico aceptando el final, pero para una Minnelli, eso no fue una sentencia, sino una declaración de guerra. Desafiando a la ciencia y a los escépticos, Lisa no solo volvió a caminar, sino que regresó a los escenarios a cantar y a demostrar que su espíritu es inquebrantable. Cada vez que pisa una alfombra roja o toma un micrófono nos recuerda que no solo heredó el talento de Judy, sino una capacidad de supervivencia que roza lo sobrehumano. Lisa es mucho más que una gloria del ayer. Es un monumento vivo a la resistencia a la prueba fehaciente de que se puede atravesar el infierno y salir cantando. Kelly LeBrock. Hubo un tiempo en que el nombre de Kelly LeBrock abría todas las puertas. Su irrupción en cintas como La chica de rojo y Ciencia loca dejó a Hollywood sin aliento. Con esa melena salvaje y una mirada que derretía la cámara, era la definición de perfección. Encarnó la fantasía definitiva de la década de los 80, convirtiéndose en un símbolo sexual omnipresente que acaparaba todas las portadas de revistas y marquesinas. Pero detrás de esa fachada de diosa inalcanzable, su vida personal se estaba desmoronando a pedazos. Todo se aceleró tras su tormentoso y mediático matrimonio con Steven Seagal,
una relación que marcó el inicio de su caída emocional y pública. La prensa comenzó a atacarla con ferocidad, especulando sobre rinoplastias, rellenos faciales y estiramientos, convirtiendo su rostro en un tema de debate nacional. Pero los demonios reales no estaban en su piel, sino en su alma. Luchas intensas contra la dependencia al alcohol y las Neontamosdasmin, drogas sumadas a un dolor profundo que ni todo el dinero del mundo podía calmar. Kelly comprendió que debía bajarse de ese tren. La industria que la había elevado a la categoría de muñeca viviente estaba lista para desecharla en cuanto dejara de cumplir con sus estándares imposibles. Así que tomó la decisión más valiente de su vida: renunciar. Dio la espalda al glamour tóxico, a las cámaras y al circo mediático para salvarse a sí misma. En la actualidad, Kelly LeBrock ha encontrado la paz lejos de los focos, dedicando su energía a su familia y al activismo, apoyando a niños con enfermedades terminales. Fue un cambio de guión drástico, sin duda, pero fue la única manera que encontró para sanar las heridas que la fama le dejó. La leyenda de los 80 no se desvaneció, simplemente eligió la supervivencia y la dignidad antes de que Hollywood terminara de consumirla. ¿Y a ti? ¿Qué emociones te despierta la trayectoria de Kelly LeBrock? Si estuvieras en sus zapatos bajo el microscopio de millones de personas, ¿habrías luchado por mantener tu estatus o habrías huido para salvar tu vida como ella? Déjanos tu opinión en los comentarios. Daryl Hannah. Durante los años 80, Daryl Hannah personificó el sueño etéreo de la industria. Ya fuera como la replicante de Blade Runner o la sirena de Splash, tenía un aura casi mágica. Su cabello como el oro, una piel de porcelana y esa mirada enigmática la establecieron como el estandarte de la belleza natural, esa clase de estrella que brillaba con luz propia sin necesidad de artificios ni postproducción. Pero el tiempo es implacable y la misma industria que la adoraba comenzó a sacar la lupa para inspeccionar su madurez. De pronto, cada pequeña línea en su rostro se volvió noticia y los rumores sobre el abuso de Botox y cirugías fallidas comenzaron a inundar los tabloides. Aunque Daryl negó rotundamente haber pasado por el quirófano, las imágenes recientes desataron una tormenta de especulaciones. Su rostro, visiblemente más hinchado y con facciones alteradas, llevó a muchos de sus seguidores a lamentar que aquella belleza natural se hubiera perdido en un intento desesperado por detener el reloj. Lo verdaderamente cruel de esta situación es que en lugar de celebrar su trayectoria, el foco se ha desviado hacia: dejó de importar su inmensa destreza actoral o la complejidad de sus personajes. El único tema de conversación pasó a ser cruelmente las modificaciones en su rostro. La narrativa cambió radicalmente. De ser la musa etérea del séptimo arte, Daryl Hannah se transformó en la comidilla favorita de la prensa amarillista, un ejemplo brutal del antes y el después. Aquella hermosura indomable y natural que definió la década de los 80 terminó siendo la trinchera de una guerra invisible, que demasiadas celebridades se ven obligadas a pelear, esa contienda imposible entre madurar con elegancia y sobrevivir en una industria como Hollywood, que le tiene más pavor a las arrugas que a cualquier monstruo de ficción. Faye Dunaway. Hablemos claro, Faye Dunaway no era simplemente una actriz más en la nómina, era un auténtico huracán mediático y artístico. En cintas icónicas como Bonnie and Clyde Chinatown y Network, ella no solo actuaba, dominaba cada encuadre con una sofisticación agresiva y una mirada gélida capaz de paralizarte el alma. Era la definición de intensidad y poder, una de esas luminarias que parecen forjadas con una mezcla de destellos divinos y acero inoxidable. Sin embargo, hasta las deidades del cine tienen su talón de Aquiles. Con el paso de las décadas, el murmullo sobre inyecciones de botox, estiramientos faciales y retoques clandestinos comenzó a sonar más fuerte que sus diálogos. Cada vez que pisaba una alfombra roja, los expertos analizaban sus facciones con la precisión clínica de un forense buscando la causa de la muerte de su juventud. Pasado el año 2005, sus rasgos se transformaron de manera tan drástica que los tabloides no dudaron en estampar el titular de irreconocible en todas las portadas. Faye
Jamás soltó prenda ni confirmó los procedimientos y honestamente no le debía explicaciones a nadie, pero la maquinaria mediática no tuvo piedad alguna con ella. Y mientras el público se dedicaba a juzgar la tensión de su piel, Faye libraba una batalla mucho más oscura y solitaria contra un enemigo feroz, el trastorno bipolar. Sus legendarios cambios de temperamento, esa impulsividad volcánica y los episodios de llanto o ira incontrolable dinamitaron su vida laboral y mancharon su prestigio. A pesar de buscar ayuda profesional y someterse a tratamientos, las habladurías sobre sus supuestos caprichos y locuras en el set de grabación crecieron como la espuma, etiquetándola injustamente como una figura tóxica. No obstante, seamos justos, nada de ese circo mediático logró borrar lo esencial que es un talento de proporciones bíblicas. Faye Dunaway grabó su nombre con fuego en la historia del celuloide, y ni las críticas venenosas, ni los bisturís, ni sus propios demonios mentales pudieron apagar su brillo. Quizás la reina de hielo tenga un rostro distinto hoy, pero su estatus en la realeza de Hollywood permanece intacto. Pasemos ahora a Kathleen Turner. Si viviste los años 80, sabes que Kathleen Turner no se limitaba a interpretar un guión. Ella hipnotizaba a la audiencia masivamente, con esa voz ronca inconfundible, una mirada que quemaba y un aura de peligro inminente convirtió películas como Fuego en el cuerpo y Tras el corazón verde en leyendas instantáneas. Ella encarnaba a la femme fatale, definitiva, era astuta, irresistible, y poseía una presencia escénica tan avasalladora que sus compañeros de reparto temblaban ante ella. La industria la tenía en un pedestal, los fanáticos la veneraban, y parecía que su reinado de belleza y éxito sería eterno. Pero detrás de las luces y el maquillaje se estaba gestando un verdadero infierno personal que nadie vio venir. A mediados de la década de los 90, Kathleen recibió un diagnóstico que le partió la vida en dos: artritis reumatoide, una enfermedad despiadada que deforma y causa un dolor inenarrable. Sus articulaciones se hinchaban sin control y su capacidad de movimiento se desvanecía. Levantarse de la cama se convirtió en una guerra física diaria y brutal. Para intentar adormecer esa tortura constante, comenzó a refugiarse en la bebida, y Hollywood, con su habitual falta de empatía, empezó a señalarla con el dedo, a juzgarla y a cerrarle las puertas. Como era de esperarse, surgieron los rumores malintencionados sobre cirugías plásticas fallidas, aunque ella mantuvo un silencio digno. Las malas lenguas decían que intentaba desesperadamente frenar la vejez o recuperar el sex appeal perdido, sin saber que los cambios físicos eran efectos secundarios de los esteroides potentes que tomaba. La realidad era mucho más cruda y triste. Kathleen no luchaba por verse bonita para las cámaras, luchaba simplemente por sobrevivir al dolor. Su trayectoria profesional recibió un golpe mortal, pero su espíritu de lucha permaneció inquebrantable. Con una fuerza de voluntad titánica retomó las riendas de su existencia. Tuvo el coraje de hablar abiertamente sobre su adicción al alcohol y se transformó en una voz potente para concienciar al mundo sobre las enfermedades crónicas invisibles. Kathleen Turner demostró ser mucho más que una cara bonita. Probó ser una guerrera incansable, una mujer que miró a los ojos al dolor, al rechazo y al olvido de la industria. Y aún así, encontró la manera de seguir resplandeciendo. Hablemos de Jessica Lange. Jessica Lange siempre ha sido un fenómeno sísmico en la pantalla, posee un magnetismo sofisticado, una peligrosidad latente y una ternura desgarradora todo a la vez. Ganadora de 2 premios, Oscar por Tootsie y Blue Sky, dejó claro lo que todos sabíamos: ninguna actriz de su generación podía igualar su profundidad emocional, ni esa intensidad casi mágica. Pero no nos engañemos, incluso los rostros que parecen esculpidos por los dioses esconden historias y cicatrices que el público ni se imagina. Con el correr de los años, Jessica pasó a ser el centro de debates interminables sobre sus presuntos retoques cosméticos. Aunque jamás emitió un comunicado oficial, los cambios en su fisonomía
desataron teorías conspirativas sobre estiramiento, cirugía de párpados y ayuditas estratégicas. Cada nueva fotografía se convertía en combustible para la especulación y para generar titulares sensacionalistas y fáciles. Para una artista que siempre fue adorada por su belleza natural y orgánica, la presión social por mantenerse congelada en el tiempo resultó ser un castigo cruel. Sin embargo, el adversario más temible de Jessica no estaba reflejado en el espejo, sino escondido en los laberintos de su propia mente. Durante décadas libró una batalla silenciosa contra una depresión profunda que lograba nublar incluso sus momentos de gloria más absoluta. Ella misma tuvo la valentía de confesar que atravesó periodos de oscuridad tan densa que la fama mundial y las estatuillas doradas le parecían totalmente irrelevantes. Su inmenso talento la empujaba a seguir creando, pero la tristeza crónica intentaba arrastrarla hacia el abismo. A pesar de todo, Jessica Lange hizo lo que solo las grandes saben hacer. Sobrevivió a sus fantasmas, evolucionó como artista y regresó al ruedo mucho más fuerte e imparable que antes. Lejos de retirarse a las sombras, no solo continuó frente a las cámaras, sino que reclamó su trono en una nueva era dorada, con American Horror Story, dejando claro que su volcán creativo sigue en plena erupción. Una verdadera leyenda no busca ser perfecta, solo busca ser auténtica. Y si hablamos de autenticidad brutal, Jessica siempre la tuvo de sobra. Pero hablemos de Carrie Fisher. Para una legión de millones de devotos, Carrie Fisher será eternamente la indomable y rebelde princesa Leia. Esa figura de valentía, ingenio, afilado y estatus de ícono que definió a generaciones. Sin embargo, mientras el universo entero aplaudía a una heroína intergaláctica, la verdadera Carrie libraba guerras internas mucho más siniestras y dolorosas aquí con los pies en la tierra. Detrás de esos característicos rodetes en el cabello y esa mirada que desafiaba al imperio, se escondía una chica tratando desesperadamente de no ser aplastada por la maquinaria de la fama, desde que tenía apenas 19 años. Durante la locura de las décadas de los 70 y 80, las sustancias prohibidas y el alcohol pasaron de ser una fiesta a convertirse en su único refugio contra la realidad. La verdad salió a la luz en pleno rodaje de El Imperio contraataca. Carrie confesó que la cocaína era su combustible diario para soportar la presión inhumana de ser el rostro más famoso del planeta. Era la paradoja cruel de Hollywood. Mientras su carrera tocaba el cielo y rompía récords, su vida personal se desmoronaba en pedazos silenciosos. Y por si fuera poco, recibió otro golpe devastador directo al mentón: el diagnóstico clínico de trastorno bipolar. Se trataba de un enemigo invisible, traicionero y totalmente impredecible que puso en jaque tanto su estabilidad emocional como su capacidad para trabajar en el set. Lo heroico fue como decidió contraatacar hablando. Carrie Fisher destrozó los tabúes de la industria al desnudar sus demonios con un humor negro brutal y una honestidad que desarmaba a cualquiera, plasmándolo todo en su libro Wishful Drinking. Se transformó en una voz ensordecedora y necesaria para la salud mental en una época donde las estrellas preferían esconder sus recetas médicas. Sus años finales fueron una montaña rusa, marcados también por severos problemas de salud que le pasaron factura, pero su espíritu combativo jamás se rindió. Su lengua seguía siendo un látigo y su fuerza permanecía intacta hasta el final. En el año 2016, un infarto masivo apagó su vida de repente, dejando al mundo del espectáculo en un estado de shock absoluto y dolor profundo. Carrie Fisher trascendió el papel de Leia. Fue una sobreviviente del sistema, una activista feroz y una mujer que alquimizó su dolor para dar esperanza a millones. Su legado brilla con más intensidad que cualquier estrella en la oscuridad del espacio profundo. Hablemos ahora de la realeza de la televisión, Victoria Principal. Durante los años dorados de la serie Dallas, Victoria Principal no era solo una actriz, era la encarnación viviente del glamour, con una elegancia impecable y una belleza serena que la posicionó como una de las mujeres más codiciadas de la pantalla chica. Bajo la piel de Pamela Ewing, brillaba con ese estilo suave, sofisticado y casi etéreo
que marcó las tendencias de toda una época televisiva. Pero mientras el público la idealizaba como la mujer perfecta en los pasillos de la industria, los rumores venenosos empezaban a circular con fuerza. Seguro se ha operado. El hecho de estar casada con un prominente cirujano plástico durante años convirtió a Victoria en el blanco predilecto de las malas lenguas y los chismes de pasillo. Se hablaba de rellenos faciales, liftings completos, retoques secretos y procedimientos exclusivos que solo el dinero podía comprar. Se dijo absolutamente de todo sobre su rostro, pero ella siempre se mantuvo firme y tajante en su negativa: no he pasado por el quirófano. Según la propia actriz, su secreto no era el bisturí, sino una disciplina espartana, rutinas de cuidado de la piel, obsesivas alimentación orgánica, cero excesos nocturnos y un compromiso militar con su salud. Y mientras la gran mayoría de sus colegas perseguían la juventud eterna a golpe de bisturí, Victoria tomó la ruta más inteligente y lucrativa. Lo convirtió en un imperio comercial. En el año 1989, lanzó Principal Secret, su propia línea de cosmética enfocada en desafiar al envejecimiento sin agujas. No solo fue un éxito moderado, fue un triunfo rotundo que la volvió inmensamente millonaria, superando sus ganancias como actriz. De ser una cara bonita en la televisión, pasó a ser una magnate de la industria de la belleza, construyendo un reino basado en la filosofía de que cuidarse es infinitamente mejor que corregirse. Claro que eso no significa que su vida fuera un cuento de hadas sin manchas. Victoria tuvo que enfrentar serios problemas de salud, incluido un raro trastorno de coagulación que pudo haber terminado fatal, pero siguió adelante disciplinada y sin escándalos que mancharan su imagen. Victoria Principal no fue solo una estrella fugaz de los 80, se consolidó como una rebelde silenciosa en una industria enferma por la obsesión de la perfección artificial. Y hablando de obsesiones mediáticas, llegamos a Britney Spears. Britney Spears, la indiscutible y trágica princesa del pop. A finales de la década de los 90, el planeta entero fue testigo de su aparición como un relámpago cegador, piel de porcelana, sonrisa de $1.000.000 y ese encanto de vecina de al lado, con energía nuclear. Con himnos generacionales como Baby One More Time y Oops, I Did It Again, Britney no se limitó a cantar. Dominó las listas de ventas, definió una era completa, se volvió un fenómeno cultural masivo y para muchos el molde exacto de lo que debía ser la belleza juvenil. Pero el tiempo es cruel y no perdona a nadie, mucho menos a alguien que vive bajo un reflector abrasador que jamás se apaga, ni de día ni de noche. Con el paso de los años, la presión brutal de la fama mundial, sumada a dramas personales y legales, empezó a dejar cicatrices visibles en su ser. A mediados de la década de los 2000, su vida pública se transformó en un reality show de terror, divorcios tóxicos, guerras por la custodia de sus hijos y una cadena de episodios erráticos que la prensa devoró con saña. Cada paso que daba, cada gesto o cada silencio se convertía instantáneamente en un titular sensacionalista alrededor del globo. Y entonces sucedió el momento que quedó grabado en la retina de todos la noche en que decidió raparse la cabeza frente a las cámaras. Aquello no fue un cambio de look, fue un grito de auxilio, un símbolo de que algo se estaba rompiendo en su interior, mientras el mundo exterior solo miraba, juzgaba y exigía más carne para el espectáculo. La persecución de los paparazzis fue implacable, casi criminal, y ese desgaste emocional extremo empezó a notarse en su rostro, arrugas prematuras y una piel que pedía descanso. Aquel brillo juvenil y fresco fue reemplazado por una mirada de cansancio profundo, visible para cualquiera que prestara atención. Su cabello, que antes era su marca registrada de perfección, comenzó a verse dañado con extensiones desordenadas y en varias apariciones públicas proyectaba la imagen del caos que vivía por dentro. Daba la impresión de vivir a la carrera despojada de esa perfección milimétrica y artificial que sus seguidores adoraban ciegamente. Era un contraste que dolía en el alma,
pasar de ser un ícono pulido y radiante a una figura que parecía cargar el peso del mundo entero sobre su cuerpo agotado. Y sin embargo, allí seguía Britney plantada en el ojo del huracán, convertida en un titular sensacionalista en un circo mediático, mientras una duda oscura flotaba en el ambiente. ¿Cuál es el precio real que se paga por ser una estrella cuando el mundo te asfixia y no te permite ni un respiro? Edward Furlong. A principios de la década de los 90, la industria del cine juraba haber descubierto a su nuevo Mesías. Siendo apenas un chaval, se hizo inmortal encarnando a John Connor en Terminator 2. El juicio final nos trajo su energía rebelde, una mirada que traspasaba la pantalla y un talento salvaje que lo separaba del resto de su generación. Luego llegaron papeles intensos como en Historia Americana X, y todo indicaba que su futuro estaba blindado, pero madurar bajo los reflectores cobró una factura impagable. La presión aplastante de la fama, sumada a una espiral de problemas de adicción y constantes conflictos con la ley, terminó por descarrilar su carrera de forma trágica. Con el paso de los años, el deterioro fue evidente, un aumento de peso notable, el rostro demacrado y esa apariencia de quien ha atravesado un infierno personal y turbulento. Aunque jamás recuperó el brillo de sus años dorados, Furlong intenta reconstruirse paso a paso, aceptando papeles más discretos y demostrando que incluso tras tocar fondo, la redención sigue siendo una posibilidad real. Taylor Momsen. Mucho antes de convertirse en el rostro de la rebeldía, Taylor fue la viva imagen de la inocencia. Con tan solo 7 años, se robó el corazón de todos como la pequeña Cindy Lou Who en El Grinch. Ojos inmensos, sonrisa angelical, una estampa tierna que parecía diseñada para quedarse grabada en nuestra memoria colectiva para siempre. Años después, regresó a la pantalla chica como Jenny Humphrey en Gossip Girl, y por un tiempo pareció seguir el camino dorado de estrella infantil a ídolo adulto. Pero entonces algo comenzó a romperse dentro de ella. A medida que su personaje se tornaba más oscuro y desafiante, la imagen pública de Taylor también sufría una mutación radical. Adoptó una actitud distante, fría y provocadora, que generó tensiones insoportables en el set. Para 2012 fue eliminada definitivamente de la serie. Para muchos críticos aquello marcaba el fin de su carrera como actriz. Pero en realidad era el nacimiento de su verdadera vida. Taylor mandó todo al diablo para reinventarse por completo. Dejó atrás los guiones juveniles y se lanzó de lleno al rock como líder de la banda, The Pretty Reckless. Su transformación fue total y agresiva. Maquillaje pesado, estética, punk, letras cargadas de furia y una presencia escénica intimidante. No quedaba ni rastro de la niña dulce ni de la adolescente sofisticada de la televisión. Hoy Taylor Momsen es prácticamente irreconocible comparada con sus inicios, pero es la dueña absoluta de su identidad. Amada por unos y criticada por otros, eligió dinamitar su pasado sin pedirle permiso ni perdón a nadie. Su historia no es una de caída, sino de ruptura, la de una niña estrella que se negó a vivir prisionera en la jaula de oro que el mundo construyó para ella. Macaulay Culkin fue, sin lugar a dudas, el niño más famoso del planeta, gracias a su papel de Kevin McAllister en Mi pobre angelito. En los años 90 su rostro estaba hasta en la sopa, encantador, travieso e imposible de olvidar para cualquier generación. Películas como Mi primer beso y Ricky Ricón confirmaron que no era una moda pasajera, pero la fama lo golpeó demasiado rápido y fuerte. La presión lo sobrepasó por completo y con el tiempo decidió alejarse radicalmente de Hollywood para salvarse. Los excesos dejaron una huella profunda y su transformación dejó al público en shock, aspecto frágil, barba descuidada y mirada perdida. Una imagen que distaba años luz del niño adorable y lleno de vida, que todos recordaban con nostalgia. Tras años viviendo en las sombras y algunos problemas legales, Culkin reapareció con una nueva actitud, explorando la música y proyectos alternativos muy suyos. No volvió a ser el rey de la taquilla, pero sí alguien decidido a sobrevivir a su propia leyenda, cueste lo que cueste. Lark Voorhees.
En la década de los 90, su rostro era sinónimo de estilo y encanto adolescente. Como Lisa Turtle en Salvados por la campana Lark, se convirtió en un ícono de elegancia segura de sí misma y admirada por millones de jóvenes que copiaban su look. Todo parecía indicar que su carrera apenas despegaba hacia la cima, pero el tiempo trajo una realidad cruda y muy distinta. Lejos de las cámaras, los problemas de salud mental comenzaron a dominar su existencia, incluyendo un diagnóstico de esquizofrenia, acompañado de rumores persistentes sobre el abuso de sustancias. Su cambio físico fue impactante y doloroso, de ver rasgos alterados, cambios drásticos en el rostro y la sensación de que aquella estrella se había apagado. Los reportes también señalaron múltiples intervenciones estéticas que modificaron aún más esa imagen familiar que el público recordaba con tanto cariño. Aunque intentó mantenerse activa fundando su propia productora, Lark, prácticamente desapareció del mundo de la actuación, siendo muy joven. El foco mediático que alguna vez la elevó a los cielos, ahora solo parece observar con morbo su triste caída. Sin embargo, para toda una legión de fanáticos que creció en los 90, Lark Voorhees permanecerá eternamente congelada en el tiempo como Lisa Turtle. Ella es el vivo retrato de la chica sofisticada y popular ahora prisionera, de una narrativa cruel donde las luces de la fama le prometieron el cielo y las estrellas, pero al final le ofrecieron muy poco refugio contra la tormenta. Sientes un vacío nostálgico al pensar en cómo Lark Voorhees se desvaneció del mapa mediático de esa manera tan abrupta y misteriosa. ¿Tienes alguna idea de qué es de su vida en pleno 2026? Si sabes algún detalle oculto sobre su paradero o su situación actual, no dudes en soltarlo en la caja de comentarios. Queremos leerte. Hablemos ahora de Corey Feldman. Si encendías la televisión o ibas al cine durante la década de los 80, era literalmente imposible escapar de su presencia. El chico estaba hasta en la sopa. Se convirtió en el rostro definitivo de toda una generación, cimentando su estatus de leyenda gracias a cintas de culto que marcaron época como Cuenta conmigo, Los Goonies y la inolvidable Jóvenes Ocultos. Pero no era solo un actor con un talento innato frente a la cámara. Era un auténtico ídolo juvenil adorado por millones, quienes proyectaban en él la fantasía del chico malo de Hollywood, con un corazón de oro y un encanto irresistible. Formando un dúo dinámico con su inseparable mejor amigo Corey Haim, todo indicaba que disfrutarían de un reinado eterno en la industria. Sin embargo, ese éxito prematuro escondía una factura terrible que pronto tendrían que pagar con intereses. A medida que las luces de los grandes estudios comenzaron a apagarse para él y los teléfonos dejaron de sonar, la vida de Feldman descendió en espiral, llenándose rápidamente de batallas personales devastadoras, incluyendo el infierno de las adicciones y, lo más doloroso, el peso aplastante de traumas y abusos sufridos en las entrañas más oscuras de la maquinaria del entretenimiento. Con el paso implacable de los años, esa guerra interna dejó cicatrices visibles que transformaron por completo su apariencia física ante los ojos del mundo. Vimos aparecer un rostro marcado por el agotamiento, envejecido mucho antes de tiempo y a años luz de aquel galán adolescente de sonrisa pícara que el público guardaba con cariño en su memoria. Aunque su imagen sufrió una metamorfosis drástica y su carrera jamás recuperó el brillo de antaño, Corey se negó a desvanecerse en el olvido. Por el contrario, alzó la voz con una valentía inusitada. Se atrevió a denunciar con nombres y apellidos la red de abusos y la podredumbre moral de Hollywood, incluso cuando ese acto de coraje provocó que la industria le diera la espalda y muchos cuestionaran su cordura. Hoy en día, Corey Feldman es mucho más que una vieja gloria infantil. Se erige como un monumento viviente a una verdad que nadie quiere mirar a los ojos. Nos recuerda que la fama puede transformar la inocencia de la niñez en un sangriento campo de batalla, y el simple hecho de haber sobrevivido para contarlo es en sí mismo la mayor de las victorias.
Pasemos a Frankie Muniz, quien durante años reinó en la pantalla chica como el genio incomprendido que se ganó el corazón de millones de familias alrededor del globo. Gracias a su papel estelar en Malcolm el de en medio, Frankie se catapultó como uno de los niños más famosos del planeta, derrochando una inteligencia y carisma que le granjearon elogios de la crítica y estantes llenos de premios. Esa mirada vivaz y su sonrisa pícara parecían el pasaporte a una carrera eterna en la meca del cine, pero irónicamente, el mismo personaje que le dio todo terminó convirtiéndose en su celda de oro. El fenómeno cultural fue tan masivo y absorbente que lamentablemente nadie en la industria lograba visualizarlo más allá del chico superdotado. Y cuando las oportunidades comenzaron a escasear, Frankie tomó una ruta que pocos se atreven a transitar, darle la espalda al glamour de la fama. Se lanzó a vivir múltiples vidas en una sola, probando suerte como músico de rock, piloto profesional, de carreras de alta velocidad y empresario, todo esto mientras su imagen física maduraba y mutaba, sorprendiendo a los paparazzis y a los fans con estilos radicales y cambios de look que, siendo honestos, no siempre fueron recibidos con aplausos. Pero el golpe más duro y cruel no vino de la crítica, sino que lo esperaba fuera de los reflectores, escondido en su propia salud. Sufrió serios problemas médicos, incluyendo múltiples conmociones y miniderrames cerebrales que le causaron una pérdida de memoria tan devastadora que tristemente apenas guarda recuerdos de los años que pasó grabando la serie que lo inmortalizó. A pesar de esta tragedia silenciosa, Muniz se niega a ser una víctima y no permite que su identidad se defina por los recuerdos que se han borrado de su mente. Con un optimismo envidiable y una resiliencia de acero, sigue reinventándose día tras día, probando que su biografía no es la de un niño prodigio roto, sino la de un hombre que aprendió a construir un presente sólido más allá de su glorioso pasado. Y luego tenemos a Shia LaBeouf, quien irrumpió en escena como el chico raro desaliñado, pero increíblemente encantador del universo Disney. En la serie Mano a Mano, Shia brilló con luz propia por poseer una cualidad casi extinta en las estrellas infantiles prefabricadas. No era un muñeco perfecto de plástico, se sentía auténtico y humano. Su sentido del humor ácido, esa energía caótica que desbordaba la pantalla y su expresividad facial única, lo convirtieron de inmediato en el favorito indiscutible de la audiencia. No se sentía como un producto de marketing diseñado en una sala de juntas, sino como un talento crudo, vibrante y genuino. Ese magnetismo tan particular le abrió las puertas de par en par al cine comercial, transformándolo en una superestrella mundial gracias a la franquicia Transformers y otros taquillazos de verano. Pero como suele suceder en estas historias vertiginosas, mientras su carrera tocaba el cielo, los cimientos de su vida personal comenzaban a temblar peligrosamente. Shia empezó a acaparar las portadas de los tabloides no por sus actuaciones, sino por conductas erráticas, escándalos públicos y decisiones artísticas que desafiaban toda la lógica corporativa de Hollywood. Su metamorfosis física fue igual de radical y desconcertante. Vimos su peso fluctuar salvajemente y sus peinados volverse cada vez más extraños y descuidados. Adoptó barbas largas, cubrió su cuerpo de tatuajes y proyectó una imagen ruda y desordenada que chocaba frontal y brutalmente con el recuerdo del niño inocente de Disney Channel. Para la gran mayoría fue un descenso a la locura, pero para él fue un grito de guerra. Shia dejó claro que nunca tuvo la intención de encajar en el molde que le impusieron. Eligió vivir una vida cruda y sin filtros, incluso si eso significaba presionar el botón de autodestrucción ante la mirada atónita de todo el planeta. Hoy permanece como una figura impredecible y polémica, un artista creativo que nos enseña que no todos los niños estrella quieren salvar su reputación. Algunos prefieren prenderle fuego a todo para poder renacer de las cenizas. Y finalmente llegamos al caso de Amanda Bynes. A finales de los 90 y principios del nuevo milenio, ella era sin discusión la joya de la corona de Nickelodeon, el rostro más brillante de la televisión. Al tomar las riendas de su propio programa, El Show de Amanda,
Desplegó un talento cómico y una capacidad para el humor físico totalmente fuera de serie, para su edad saltando entre personajes excéntricos con una naturalidad pasmosa que la volvió la ídola absoluta de los niños. Su transición al estrellato adolescente fue impecable con series y películas icónicas como Las cosas que amo de ti, gordo mentiroso, y la genial Una chica en apuros. Todo el mundo apostaba a que tendría una carrera legendaria y duradera en la cima de Hollywood, pero de repente cayó un silencio sepulcral. Corría el año 2010 cuando Amanda dejó al mundo boquiabierto al anunciar su retiro definitivo de la actuación, justo en el momento en que parecía tener el mundo a sus pies. Detrás de esa drástica decisión se escondía una tormenta perfecta de problemas legales, una dura batalla contra las adicciones y un deterioro visible y doloroso de su salud mental que terminó por consumirla. Lo que antes eran portadas celebrando su talento de la noche a la mañana, se transformaron en un circo mediático. Sus apariciones en público pasaron de ser elegantes a completamente erráticas e impredecibles, encendiendo todas las alarmas. La imagen de la chica dorada de Hollywood se desmoronó drásticamente ante nuestros ojos, y los titulares ya no hablaban de sus películas, sino de una profunda preocupación por su salud mental, mientras la presión de los paparazzis se volvía una cacería implacable y asfixiante. No había un solo rincón donde pudiera esconderse. Cada fluctuación en su peso, cada cambio de look radical y cada crisis personal eran puestos bajo el microscopio, siendo juzgados con una crueldad absoluta por la prensa sensacionalista y las redes sociales. Harta de ser el conejillo de indias de la industria, Amanda tomó la decisión más valiente de su vida: cortar por lo sano y alejarse definitivamente de los reflectores, eligiendo salvar su cordura y priorizar su bienestar emocional por encima del brillo tóxico de la fama. En la actualidad, en este 2026, lleva una existencia radicalmente opuesta, sumida en una discreción casi total, a años luz de los sets de grabación, las fiestas exclusivas y el glamour artificial de las alfombras rojas que tanto daño le hicieron. Su relato no es el típico cliché de la estrella que se apagó sin motivo. Es la cruda realidad de una joven que fue lanzada a no ver a la maquinaria del estrellato demasiado pronto y tuvo que saltar del tren en movimiento simplemente para poder sobrevivir. Hablemos de Raven Simonet. Desde que apenas podía caminar, Raven ya sabía lo que era tener una cámara apuntando a su rostro, aprendiendo a la fuerza lo que conlleva madurar bajo la mirada atenta de millones de espectadores. Su primera conquista fue robarse el corazón de todos en el show de Cosby, desplegando un carisma innato y una sonrisa contagiosa que era imposible de ignorar. Pero eso fue solo el calentamiento para lo que vendría después. Fue con la serie Stan Raven cuando realmente explotó como un ícono cultural de la década de los 2000, mostrándose divertida, llena de energía y con un talento para la comedia física que la coronó indiscutiblemente como una de las reinas más amadas del imperio Disney. Sin embargo, como suele ocurrir en esta industria devoradora, con el paso de los años, su imagen de niña buena comenzó a transformarse y el Tribunal de la Opinión Pública estaba listo con sus martillos para dictar sentencia. Las críticas no se hicieron esperar y fueron brutales comentarios hirientes sobre su aumento de peso, burlas por sus peinados vanguardistas y un maquillaje que desafiaba lo convencional. Se convirtieron en el pan de cada día. Cada elección estética que hacía no era vista como moda, sino como una invitación abierta para ser analizada, desmenuzada y criticada sin ninguna piedad por los tabloides y los supuestos expertos en estilo. Pero aquí es donde Raven marcó la diferencia. A diferencia de otras exestrellas infantiles que se doblaron ante la presión, ella jamás pidió perdón, ni dio explicaciones por no encajar en los moldes plásticos e irreales de Hollywood. Al contrario, se plantó con firmeza, defendiendo a capa y espada su identidad, su orientación y su derecho sagrado a evolucionar como ser humano. Y más allá de su físico, su personalidad se tornó mucho más afilada, directa y controversial.
En su faceta como figura mediática y presentadora de televisión, se ha ganado una reputación polarizante recibiendo ovaciones de pie por su honestidad, pero también oleadas de rechazo, por soltar verdades incómodas sin ningún tipo de filtro. Hoy en día, Raven-Symoné ha trascendido. Ya no es simplemente ese recuerdo nostálgico de la chica que veía el futuro en Disney Channel, es una fuerza mediática por derecho propio. Se ha convertido en una mujer plenamente segura de sí misma, inmensamente visible, y que ha perdido totalmente el miedo al que dirán. Su narrativa no trata sobre perder el brillo de la fama, sino sobre la rebeldía de negarse a desaparecer o a cambiar quién eres solo para mantener contentos a los demás. Pasemos ahora al caso de Johnny Depp. Durante décadas enteras, Johnny Depp fue la encarnación viviente del rebelde carismático de Hollywood, desde sus inicios como ídolo juvenil en 21, Jump Street y Cry Baby, hasta conquistar el globo terráqueo con Piratas del Caribe. Esa aura de chico malo, peligroso enigmático y terriblemente atractivo lo posicionó rápidamente en la cima, siendo uno de los actores más codiciados y fantaseados de toda la industria cinematográfica. Con sus pómulos marcados, un estilo bohemio único y una filmografía repleta de éxitos taquilleros y nominaciones prestigiosas, parecía intocable como si estuviera hecho de otra pasta. Pero como siempre, lo que ocurría detrás del telón era una historia mucho más oscura y compleja. Depp comenzó a coquetear con sustancias desde muy joven y con los años el alcohol y las drogas pasaron de ser un pasatiempo a un demonio constante. Esa batalla silenciosa y destructiva eventualmente empezó a pasarle factura a su legendaria apariencia. El deterioro físico se volvió imposible de ignorar para sus fanáticos y detractores. Vimos un peso que fluctuaba sin control, una dentadura visiblemente deteriorada y un cabello cada vez más escaso. Eran las señales inequívocas de un desgaste vital que ni el mejor equipo de maquillaje de Hollywood podía tapar. Sin embargo, el golpe de gracia llegó con su divorcio altamente tóxico y mediático de Amber Heard, una guerra nuclear pública que sacó a la luz los detalles más sórdidos de su vida privada ante la audiencia global. El mundo entero fue testigo de juicios interminables, grabaciones perturbadoras y acusaciones cruzadas de violencia que mancharon su reputación de forma indeleble. De pronto su nombre dejó de ser sinónimo de talento actoral y genialidad excéntrica para dominar los titulares exclusivamente por el escándalo, la violencia y el caos doméstico. Aunque hay quienes afirman que su atractivo se ha desvanecido y que ya no envejece con la gracia de antes, es innegable que Johnny Depp sigue poseyendo un talento artístico descomunal. Su transformación física y mediática no ha logrado borrar su legado cinematográfico, pero sí ha dejado al descubierto una verdad sumamente incómoda para todos los que idolatran a las celebridades. Nos recordó que ni siquiera las estrellas más grandes del firmamento salen ilesas cuando el tren de la fama colisiona de frente contra los demonios personales. Eres un verdadero fanático de la saga de Piratas del Caribe. Escribe el número 1 en los comentarios si defenderías al capitán Jack Sparrow hasta la muerte, o escribe 0 si prefieres cualquier otra de sus películas. Hablemos ahora de Angus T. Jones, quien durante años ostentó el título del niño mejor pagado de toda la televisión, gracias a su papel como Jake Harper en la exitosa comedia Dos hombres y medio. Angus T. Jones se metió al público en el bolsillo con una facilidad pasmosa, utilizando un humor inocente y un timing cómico natural, que era oro puro para los productores. Ese chico torpe, un poco lento, pero infinitamente entrañable, era una pieza fundamental en el engranaje del éxito masivo de la serie, y su futuro en la meca del cine parecía estar blindado y asegurado de por vida. Pero el guión de su vida dio un giro de 180 grados de la forma más abrupta posible. En la 10ª temporada, Angus sorprendió al mundo criticando públicamente el contenido y la ética del show que lo hizo millonario. Calificó el programa de porquería e inmoral en un testimonio religioso viral. Sus palabras cayeron como una bomba atómica en los estudios de Warner Bros.
y en la prensa internacional. Como era de esperarse, las consecuencias fueron inmediatas poco después de sus declaraciones incendiarias. Su personaje fue prácticamente borrado del mapa de la serie. Y aunque hizo una breve aparición en el episodio final casi por compromiso, su carrera televisiva había quedado fracturada para siempre, tras morder la mano que le daba de comer. Con el paso del tiempo, su transformación física dejó a todos boquiabiertos. Reapareció con el cabello largo y desordenado, una barba espesa y bíblica, y una apariencia general totalmente descuidada. Angus se volvió prácticamente irreconocible en comparación con aquel niño de cara redonda y afeitada que millones de personas sintonizaban cada semana en sus televisores. A diferencia de otros ex niños estrella que luchan por recuperar su lugar bajo los focos, él no intentó volver ni dar explicaciones detalladas sobre su decisión. Simplemente dio media vuelta y se marchó. Hoy en día, Angus T. Jones vive una vida completamente ajena al espectáculo, lejos de las colinas de Hollywood y de la fama global que definió toda su infancia y adolescencia. Su historia no es la típica caída por excesos de fiestas, sino la de alguien que en la cima del éxito absoluto decidió bajarse del escenario y desaparecer, asumiendo el alto precio de decir en voz alta lo que la industria prohibía mencionar. Finalmente recordemos a Haley Joel Osment. En la década de los 90, su rostro infantil e inocente era una imagen imposible de olvidar para cualquier cinéfilo. Haley Joel Osment apareció primero robando escenas en Forrest Gump, pero fue Sexto Sentido la película que marcó su destino y lo grabó a fuego en la historia del cine para siempre. Tenía tan solo 11 años cuando susurró aquellas palabras que helaron la sangre al mundo entero: "Veo gente muerta". No fue solo una frase, fue el instante exacto en que Haley Joel Osment dejó de ser un niño para convertirse en la obsesión dorada de Hollywood. La industria hambrienta de su talento lo lanzó a proyectos de enorme calibre. Títulos como Inteligencia Artificial y Cadena de Favores demostraron que su capacidad no tenía techo. Quedó claro para la crítica que no era un golpe de suerte pasajero, sino un prodigio con un don sobrenatural. Pero crecer bajo el microscopio de la fama mundial trajo consecuencias devastadoras que pocos vieron venir. Cuando la pubertad golpeó a su puerta y la dulzura infantil se desvaneció, los teléfonos dejaron de sonar. Es la maldición clásica de las estrellas juveniles: el público no perdona que sus ídolos crezcan. El cambio físico fue el comidilla de los tabloides. Aquel rostro angelical dio paso a una figura irreconocible, aumento de peso notorio, una barba poblada y un aspecto desaliñado que rompió el corazón de quienes lo recordaban como el niño vulnerable. Pero la transformación externa era solo el reflejo de un caos interno mayor. A estos cambios se sumaron graves problemas personales, donde el alcohol se convirtió en un refugio peligroso, complicando su doloroso y solitario tránsito hacia la vida adulta. Durante un largo periodo, Osment se esfumó del mapa. El silencio fue tal que las revistas se preguntaban incesantemente: ¿qué diablos pasó con el niño prodigio que tenía el mundo a sus pies? En la actualidad, alejado de los reflectores cegadores, ha reconstruido su camino con dignidad. Aceptando papeles de carácter, ha hecho las paces con la realidad de que nunca volverá a ser aquel niño inmaculado que la industria adoraba. Lo suyo no fue una implosión ruidosa, sino una metamorfosis silenciosa. Es la historia de Dean Zachas, alguien que tuvo que sacrificar una infancia mítica para poder sobrevivir y emerger finalmente como un adulto funcional. Danny Bonaduce. Si encendías la televisión en la década de los 70, era imposible no toparse con su rostro. Danny Bonaduce era sin duda uno de los niños más famosos del planeta. Interpretando a Danny Partridge en la icónica familia Partridge, su agudo sentido del humor y esa actitud rebelde y descarada lo catapultaron a la cima, convirtiéndolo en el favorito indiscutible de la audiencia. Con tanto carisma, todos apostaban a que tendría una trayectoria dorada y duradera en la meca del cine. Parecía tener el boleto ganador para una vida de éxitos.
Sin embargo, en cuanto se apagaron las luces del set final, su mundo se vino abajo. La fama prematura le abrió la puerta a un infierno de adicciones al alcohol y sustancias acompañadas de ira incontrolable y decisiones autodestructivas. La caída fue tan profunda y humillante que, a pesar de haber sido una estrella millonaria, Bonadou se terminó durmiendo en las calles viviendo como un indigente. Un contraste brutal y desgarrador con el glamour que alguna vez fue su cotidianidad. Décadas de excesos salvajes y caos emocional pasaron factura a su cuerpo. Las cicatrices de una vida al límite se hicieron visibles mostrando a un hombre desgastado. Con su carrera actoral muerta encontró un nicho en la telerrealidad. Convirtió su vida privada en un circo exponiendo sin pudor sus divorcios tóxicos, sus recaídas y sus miserias más íntimas ante las cámaras. Para Danny, la paz mental y la estabilidad parecían ser lujos inalcanzables espejismos que se desvanecían cada vez que intentaba poner orden. No obstante, el instinto de supervivencia es poderoso. Con el paso de los años, Bonadou se negó a ser una estadística más y luchó por reinventarse. Halló su redención detrás de un micrófono, construyendo una carrera sólida en la radio. Según cuenta, abrazó la sobriedad con ferocidad, buscando desesperadamente el equilibrio que la fama le robó. Si bien su travesía ha estado llena de baches y dolor público, su biografía queda como un testimonio crudo de la realidad de Hollywood. Nos enseña que el estrellato infantil es efímero y traicionero, y sobrevivir a sus secuelas es una guerra que se libra cada día. Pasemos ahora a Josh Saviano. Entre finales de los 80 y principios de los 90, Josh Saviano se robó el corazón de millones como el inolvidable Paul Pfeiffer en aquellos maravillosos años. Como el leal mejor amigo de Kevin Arnold, encarnó al arquetipo del chico tímido, brillante y entrañable con el que todos podíamos identificarnos. Paul no era solo un secundario, era una pieza fundamental de la serie. Sin embargo, cuando la serie llegó a su fin, Josh tomó una ruta que dejó a todos boquiabiertos. En un giro de guión inesperado, le dio la espalda a Hollywood definitivamente. No quiso saber nada más de audiciones, eligiendo un destino radicalmente opuesto. Cambió los guiones por los libros de texto. En lugar de perseguir la vanidad de la fama, canalizó toda su energía hacia su formación académica. Se matriculó en la universidad y posteriormente en la Escuela de Leyes, forjando con esfuerzo una carrera brillante y respetada como abogado corporativo. Su total ausencia del ojo público fue el caldo de cultivo para uno de los mitos más disparatados del siglo, el rumor de que aquel niño nerd se había transformado en el oscuro rockero Marilyn Manson. Aunque suene ridículo, aquella mentira se esparció como pólvora, convirtiéndose en una leyenda urbana que confundió a toda una generación. Su nombre seguía en boca de todos gracias a esa fantasía mientras él vivía tranquilo. La realidad, por supuesto, era mucho más prosaica. Josh experimentó una maduración física completamente normal, convirtiéndose en un hombre apuesto y profesional, muy lejos del adolescente escuálido que los fans recordaban. En el presente disfruta de una existencia plena y exitosa, totalmente blindada contra el escrutinio mediático. Su caso prueba que no todos los niños actores terminan rotos. Algunos tienen la sabiduría y el coraje de simplemente cerrar la puerta, marcharse y jamás mirar atrás. Brendan Fraser. Durante los años 90 y el inicio del 2000, Brendan Fraser parecía una fuerza imparable, un titán intocable de la taquilla. Armado con una sonrisa deslumbrante, un físico atlético envidiable y un carisma natural, se coronó como uno de los actores más adorados gracias a La Momia. Su filmografía acumulaba éxito tras éxito, con taquillazos inolvidables como George de la Selva al Diablo con el Diablo y Viaje al Centro de la Tierra. Lo tenía todo, era el héroe de acción perfecto, simpático y humano. Y entonces se desvaneció. Los fans se quedaron huérfanos, preguntándose durante años qué había ocurrido. La verdad tardó años en salir a la luz, y cuando lo hizo fue mucho más dolorosa de lo que cualquiera hubiera imaginado. Fraser rompió el silencio para revelar que vivía un calvario, un divorcio devastador, una depresión paralizante
y lesiones físicas crónicas producto de realizar sus propias escenas de riesgo. Pero la herida más profunda fue una experiencia traumática de abuso sexual que lo dejó emocionalmente destrozado, sintiéndose vetado y humillado, lo que lo empujó a aislarse completamente del foco público. El sufrimiento se manifestó físicamente de forma innegable en su apariencia, un aumento de peso notable y un rostro cansado que no reflejaban dejadez, sino las cicatrices de un hombre que había cargado con demasiado dolor durante demasiado tiempo. La despiadada maquinaria de Hollywood le dio la espalda y dejó de convocarlo a los grandes proyectos, pero el destino tenía otros planes. Desafiando cualquier expectativa negativa, Brendan Fraser resurgió de las cenizas con una interpretación desgarradora en la película The Whale, gritándole al mundo que su inmenso talento seguía intacto. Lo que presenciamos no fue simplemente el retorno de una luminaria caída, sino la redención de un ser humano que logró sobreponerse al silencio mediático, al sufrimiento físico y al desprecio de la industria. Regresó triunfante justo en el momento en que la mayoría ya lo había dado por perdido. Hablemos de Jeremy Miller. Para millones de nostálgicos, su nombre es sinónimo de Ben Seaver, el hermanito menor y carismático de la exitosa serie Growing Pains. Armado con una sonrisa pícara y esa actitud traviesa, se metió al público en el bolsillo durante toda la década de los 80, consolidándose como uno de los rostros infantiles más icónicos de la pantalla chica. Sin embargo, madurar bajo la atenta mirada de las cámaras resultó ser un arma de doble filo para él. Con el paso de los años, la luz de Jeremy fue eclipsada progresivamente por el estrellato de sus propios colegas, en particular por la enorme popularidad de Kirk, Cameron y más tarde por la llegada de un joven titán llamado Leonardo DiCaprio, quien acaparó todos los reflectores en la temporada final. El salto a la vida adulta fue brutal y su carrera actoral jamás pudo recuperar ese nivel de exposición masiva que disfrutó en su niñez. Lejos de los sets de grabación, Jeremy libró batallas oscuras contra el alcoholismo, una lucha personal y dolorosa que deterioró tanto su calidad de vida como su imagen pública. A pesar de mantenerse en la periferia del mundo del espectáculo con cameos esporádicos, el brillo cegador de la fama se había extinguido hacía tiempo. En la actualidad, manteniéndose al margen de los escándalos de las revistas, Jeremy Miller prioriza su bienestar físico, la cercanía con su familia y su estabilidad mental. Su transición no estuvo marcada por titulares explosivos, sino por un desvanecimiento silencioso. La historia típica del niño prodigio no pudo mantener el impulso del éxito inicial, pero que permanece en la memoria colectiva como el entrañable Ben Seaver que definió a una generación. Taran Noah Smith. Durante la década de los 90, Taran encarnó al hijo menor de la familia Taylor en la comedia Home Improvement. Dando vida a Mark, el chico introvertido y sensible se ganó el corazón de la audiencia con una dulzura de bajo perfil, a pesar de vivir constantemente a la sombra de sus coestrellas, sobre todo del fenómeno adolescente que fue Jonathan Taylor Thomas. A medida que avanzaba el reloj, la brecha entre él y el glamour de Hollywood se hizo cada vez más notoria e insalvable. Al llegar a la madurez, su transformación física fue radical, dejando atónitos a aquellos fans que aún guardaban la imagen del pequeño de rostro angelical. No obstante, la metamorfosis no se limitó a su apariencia exterior. Taran tuvo que lidiar con graves conflictos personales, incluyendo batallas contra la bebida y un historial de matrimonios turbulentos que complicaron su vida adulta. El peso abrumador de haber crecido en un set de televisión terminó por forzarlo a tomar una decisión drástica: renunciar para siempre a la actuación. A diferencia de otras exestrellas infantiles que buscan desesperadamente un segundo aire, él no intentó reinventarse en el medio. Simplemente cortó por lo sano y se marchó. Hoy en día, Taran Noah Smith lleva una existencia reservada y anónima, a años luz de la fama que consumió sus primeros años de vida. Su biografía nos recuerda que descubrir el éxito a una edad temprana no es garantía de felicidad, y que en ocasiones la única manera de salvarse a uno mismo
es desaparecer del mapa para poder reencontrarse. Pasemos a Sean Astin. En los 80 era imposible no ver su cara. Como Mikey Walsh, en Los Goonies, Sean Astin personificó al niño aventurero ideal, valiente, inquebrantable y con un gran corazón. Portadas de revistas juveniles, pósters en las paredes de millones de cuartos y una adoración global. Parecía que su nombre quedaría grabado con letras de oro en la historia del cine para siempre. Sin embargo, el tiempo trajo cambios inevitables en su físico, un aumento de peso considerable y rasgos que se endurecieron con la edad. Proyectaba una imagen adulta que distaba mucho del niño de sonrisa eterna que todos recordaban. Para gran parte del público fue un shock y para otros la señal inequívoca de que su estrella se estaba apagando. Pero Sean, a diferencia de muchos, se negó a desaparecer. Continuó picando piedra en la industria, aceptando roles secundarios pero efectivos en comedias taquilleras como 50 primeras citas y Click. No obstante, su verdadero renacimiento artístico ocurrió cuando se puso en la piel de Sam Gamgee en la trilogía de El Señor de los Anillos. Ese personaje no solo le abrió las puertas a una nueva generación de fanáticos, sino que le otorgó el estatus de actor serio capaz de conmover desde la humildad y la lealtad absoluta. Hoy Sean Astin luce muy diferente a aquel chiquillo que buscaba tesoros piratas, pero su trayectoria es la prueba viviente de una verdad en Hollywood: cambiar no siempre significa caer. Algunos cambios son simplemente el costo de madurar y el premio a la perseverancia. Y finalmente, Mary-Kate y Ashley Olsen. En los 90 estas gemelas no eran solo actrices, eran el rostro indiscutible de la infancia en televisión. Desde la serie Full House, las hermanas Olsen crecieron frente a las cámaras, convirtiéndose en sinónimo de ternura, éxito comercial y omnipresencia mediática. Mientras otros niños aprendían a sumar en la escuela, ellas ya estaban construyendo un imperio financiero. Pero al cruzar el umbral de la adultez, rompieron con todo. Dieron un portazo definitivo a la actuación y optaron por el hermetismo, cambiando la fama ruidosa por una privacidad blindada. Su transformación fue visualmente impactante. Ropa holgada y sobria, expresiones serias y un aura enigmática que nada tenía que ver con las niñas sonrientes que América idolatraba. Aunque triunfaron rotundamente como magnates de la moda, con firmas de lujo como The Row y Elizabeth and James, su camino ha estado marcado por sombras y melancolía. Imaginad por un segundo lo que significa tener cada instante de tu infancia juzgado. Esa presión asfixiante de madurar bajo la lupa incesante de los medios no le salió gratis. Todo ese acoso mediático sirvió de combustible para los chismes más tóxicos, llenando portadas con especulaciones sobre crisis de salud, severas supuestas adicciones y batallas muy visibles contra trastornos alimenticios. Sin embargo, fieles a ese hermetismo que se convirtió en su marca registrada, jamás se dignaron a dar explicaciones. Hoy, ya tocando los 40 años, la imagen de Mary-Kate y Ashley ha mutado tanto que para el gran público resultan prácticamente irreconocibles. Pero que nadie se equivoque, porque su historia dista mucho de ser el típico drama del juguete roto de Hollywood. Lo suyo fue una retirada táctica y maestra del ojo público. Decidieron cambiar los flashes por el control absoluto de su imperio, refugiándose en un anonimato de lujo y consolidando su poder como mentes creativas respetadas en la alta costura. En una industria voraz que intentó devorarlas desde que usaban pañales, su venganza perfecta fue precisamente esa: convertirse en fantasmas inalcanzables que siguen reinando sin necesidad de dejarse ver.